Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos un día lunes 27 de julio, ya estamos finalizando el mes y les queremos presentar hoy día al nutricionista Camilo Miranda. Él pertenece a Senama, aparte está con nosotros la doctora Reyes, y Camilo hoy día nos va a hablar sobre la nutrición de los adultos mayores. ¿Ya? Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Bárbara, todo bien, muchas gracias. Qué bueno. Te damos el pase para que comiences tu presentación y al finalizar vamos a leer las preguntas que se escriban en el chat. Súper, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que están presentes. En el fondo, lo que yo les voy a hablar básicamente va a ser de nutrición en torno a las personas mayores y al envejecimiento que éstas van sufriendo acorde a su sistema biológico y a todos los sistemas que están relacionados en ellas mismas. Y en la última parte les voy a hablar un poco sobre las consideraciones que se debiese tener en las residencias de larga estadía. Y esto desde la experiencia que nosotros implementamos un modelo de gestión que se llama Centrado en la Persona en las residencias que están asociados a Senama. Como forma de partir, quería poner esta cuña que dio la doctora Cecilia Albala, que dice que la nutrición es un importante factor que contribuye a la salud y habilidad funcional en el anciano. La investigación ha demostrado que la mejor manera de retardar y aún revertir los efectos del envejecimiento y las enfermedades degenerativas asociadas a edad es a través del ejercicio físico y de una dieta nutritiva y balanceada, que en el fondo es el tema que nos compete hoy día básicamente. A grandes rasgos, quise poner algunos aspectos biológicos del envejecimiento que tienen que ver con lo que les voy a hablar hoy día, que es el envejecimiento gastrointestinal, que tiene como consecuencia en el adulto mayor la pérdida de la sensación del gusto, la pérdida del apetito, la disfunción de la capacidad masticatoria, la disminución en la digestión del almidón, la intolerancia a las grasas, mayor aparición de caries y problemas para tragar, riesgo de anemia y constipación. Como tenemos trabajadores, profesionales, técnicos o asistentes del adulto mayor que trabajan en el establecimiento de larga estadía o que los están cuidando adultos mayores en sus casas, se darán cuenta que estas consecuencias del envejecimiento gastrointestinal son muy comunes en la población mayor. Por otra parte, también tenemos envejecimiento en el sistema musculoesquelético, lo cual trae una pérdida de la fusión muscular, una pérdida de la altura, incidencia de osteoporosis, fracturas y caídas. Esto también influye en la nutrición, ya que disminuye la actividad física, por lo tanto disminuye, o está más propenso en el fondo a tener algún tipo de obesidad o malnutrición por exceso. Y la pérdida de las actividades de la vida diaria que se pueden ver involucrados en el tema alimentario, ya que no se pudiesen alimentar por sí mismos y por ende debiesen tener como una alimentación asistida, lo cual disminuiría la posibilidad de absorber más nutrientes, ya que no se disminuye la accesibilidad a la alimentación. También tenemos el envejecimiento cardiovascular, que tiene como consecuencia la disminución del gasto cardíaco, la disminución de la capacidad al aumentar la frecuencia frente a estrés, el aumento de la presión arterial y aumenta el riesgo de caída debido al aumento de la hipertensión. Tenemos también el envejecimiento respiratorio, lo cual tiene un aumento del volumen residual, una menor capacidad vital, una disminución de la motilidad torácica, una disminución de la capacidad de captación del oxígeno, lo cual nos conlleva también a una disminución de la actividad física por riesgo a la tolerancia al ejercicio. Bueno, ahora pasamos a la evaluación del estado nutricional. El estado nutricional debiese ser un diagnóstico nutricional integral. Pero debido a que contamos con carencias de patrones de referencias y puntos de corte ajustados por edad para valores antropométricos, bioquímicos y clínicos, dificulta una adecuada evaluación nutricional de las personas mayores. Por eso es tan importante en el fondo que el diagnóstico que vayamos a hacer a la persona mayor sea integral y en el fondo haciendo que los tres indicadores conversen entre sí para lograr un diagnóstico complementario o un estado real de la persona al momento de que nosotros nos enfrentamos a la evaluación.
Entonces la evaluación debiese incorporar los tres indicadores, los antropométricos, los bioquímicos y los indicadores alimentarios, para formar un diagnóstico nutricional integral. La antropometría básicamente se basa en lo que es el IMC, la cual es la relación a la talla y la altura de la persona. Este IMC se invalidará frente a la presencia de edema o de ascitis, explicado por la razón en el diagnóstico de que va variando persona a persona, y se utilizaría el descuento de acuerdo a Chilpuk, que ahí está la tabla en la cual ustedes pudiesen en el fondo corregir este sobrepeso a raíz del edema o de la citis. Y tenemos luego la antropometría, que los pliegues no indican una desnutrición por sí solos, se debe expresar como composición de grasa o muscular, y ahí tienen algunos puntos de corte según Frisancho para el diagnóstico de la composición graso-muscular. Y también tenemos como para establecer el riesgo cardiovascular, que no necesariamente o por sí solo la circunferencia de cintura nos daría este riesgo cardiovascular. Ahí tenemos el rango en el fondo para medir el posible riesgo cardiovascular, que se debiese complementar con los exámenes bioquímicos y los diagnósticos previos. Luego tenemos los indicadores bioquímicos. Acá están los valores de referencia para la medición de una malnutrición según proteínas viscerales, los cuales nos podría indicar el nivel de la desnutrición que tiene la persona a la cual estamos evaluando. Están los distintos rangos, por eso es tan importante en el fondo que se pueda considerar estos exámenes al momento de hacer una evaluación, ya que es la primera instancia para luego obtener una prescripción dietética que nos va a llevar a una estimación de requerimientos acorde a la realidad de cada persona que estemos evaluando. Como nota, la condición de la albumina menor a valores normales es indicador por sí solo de una desnutrición proteico-visceral. Lo que vimos anteriormente, que son tanto los indicadores antropométricos como los indicadores bioquímicos, son un tipo de evaluación más bien objetiva que nos da la situación actual de la persona mayor. Pero también tenemos instrumentos que nos pueden ayudar a realizar una evaluación nutricional subjetiva en el caso que no tengamos los recursos o que los exámenes no estén muy actualizados, que no exista un nutricionista dentro de la residencia que pueda hacer la evaluación antropométrica, o cualquier otro profesional que esté capacitado para realizar esta evaluación. Podemos también hacer una evaluación subjetiva, la cual nos puede llevar a una estimación del estado nutricional de la persona que estamos evaluando. Para eso existen estos dos instrumentos que les señalo en esta diapositiva, los cuales en el fondo nos van a arrojar un diagnóstico, si bien no es el certero o el exacto, nos ayudaría en el fondo a la toma de decisiones de cómo seguir en la intervención para mejorar o mantener el estado nutricional o el estado de salud de la persona que nosotros estamos interviniendo o estamos ayudando. Luego siguen los patrones alimentarios, que son, si bien lo recuerdan, como le había señalado anteriormente, están los indicadores, antropométricos, bioquímicos, y están los indicadores alimentarios. Para esto se debiese realizar en el fondo una aplicación de un recordatorio de 24 horas o una encuesta de tendencia de consumo cuantificado, la cual nos va a ayudar a nombrar los nutrientes que tienen una alta ingesta, y luego los que en el fondo la persona ingiere de forma disminuida. Y esto nos va a servir en el fondo para tener claro la matriz alimentaria con la cual se estaba alimentando la persona antes de nosotros realizar esta evaluación, y cuál es la tendencia que va teniendo para nosotros también tener en cuenta sus gustos o su interés por ciertos alimentos a consumir. También tiene que ver con la preparación. El recordatorio de 24 horas también tiene que ver con el horario, cada cuánto comía, cuánto es la porción que estaba comiendo, que esto va variando a lo largo de su ciclo vital. También es importante saber en estos patrones alimentarios de dónde viene la persona.
porque la alimentación que tienen las personas que habitan en el sur del país a las que habitan en el norte del país va variando según la accesibilidad a los alimentos que van teniendo. Por lo tanto, es de suma importancia tener claro cuáles son los patrones alimentarios que trae la persona mayor al momento de consultarnos o al momento de llegar a la residencia, ya que si nosotros tenemos en cuenta o consideramos estos patrones alimentarios al momento de realizar la evaluación y de luego prescribir una, valga la redundancia, prescripción dietética, nos va a facilitar la adherencia a la intervención o a la prescripción que nosotros estemos realizando. Por eso es tan importante tener en cuenta los patrones alimentarios al momento de evaluar. La frecuencia de monitoreo del estado nutricional en el fondo se va diferenciando según el estado nutricional actual de las personas, que tiene que ver con que esté flaquecido, normal, sobrepeso o obeso, y ahí tenemos una propuesta de monitoreo o de frecuencia de monitoreo que en el flaquecido debiese ser mensual o según requerimiento. Básicamente el según requerimiento es transversal en los tres estados nutricionales, porque la persona, más allá de de la malnutrición, ya sea por exceso o por déficit, va a acarrear enfermedades crónicas, por lo general en la población, presentes en la población mayor, las cuales se pueden ir variando y se pueden ir agravando. Por lo tanto es necesario contar con este ojo clínico o con esta observación de cómo va variando su estado de salud para evaluar los requerimientos nutricionales que va a requerir esta persona al momento de que nosotros realicemos este monitoreo. Por eso hago el alcance en el fondo que la frecuencia que se propone es una propuesta y se tiene que ir evaluando caso a caso en el fondo, para que la persona mayor tenga ajustados sus requerimientos al estado actual en el que se encuentra. Acá la estimación de requerimientos, que no los voy a aburrir mucho con esto porque es más bien cosas más bien teóricas y me imagino que no todas las residencias tienen la posibilidad de tener un nutricionista, por lo tanto voy a pasar más bien a recomendaciones más bien prácticas, pero acá hay una propuesta de estimación de requerimientos que tiene que ver con los rangos de edad de 60 a 69, 2.000 calorías para las mujeres y 2.400 para los varones, y ahí los vamos disgregando en grupos etarios de 70 a 79 y luego mayor a 80 años. Y tenemos también en la disgregación por macronutrientes el colesterol y los ácidos grasos saturados. Una estimación de requerimientos de los micronutrientes que tienen que ver básicamente con las vitaminas, también separadas en grupo de edad y por género. Y la estimación de requerimientos energéticos para un adulto mayor sano, para un adulto y un adulto mayor, tiene que ver con que las necesidades energéticas alimentarias mínimas por persona de adulto mayor se calculan en base a la tasa metabólica basal, con base en el peso corporal de referencia para la talla alcanzada, que básicamente es el IMC que haya alcanzado esta persona, y posteriormente se calculan según las necesidades energéticas, multiplicándolo en el fondo en función del sexo y en el nivel de actividad física. Esto según la fuente que tiene la FAO. A continuación es como una pequeña orientación para clasificar a una persona de acuerdo a su actividad física, ya que muchas veces nos cuesta clasificar el nivel de actividad física que tiene una persona porque más bien pareciera un concepto un poco subjetivo. Entonces, a modo de orientarlos, los estilos de vida sedentarios son personas que no realizan ejercicio físico, no participan en actividades deportivas y la mayor parte de su tiempo libre está sentado o de pie. Un estilo de vida más bien moderadamente activo son personas que se dedican al menos 1 hora para realizar ejercicio al aire libre o en lugares destinados para ello, como gimnasio, o realiza actividades como correr, trotar, ciclismo, danza aeróbica y actividades deportivas. En el caso de la persona mayor también podría ser personas que asisten a talleres de danza o de aeróbica o que asisten a un centro diurno
o que están en ese movimiento más constante. Básicamente una persona que pueda realizar una actividad durante una hora que no sea de ocio, sino que sea más bien que pueda caminar, que se pueda trasladar de un lugar a otro en una caminata más bien activa que pasiva. Y un estilo de vida vigorosa son personas que realizan una actividad deportiva o ejercicio físico intenso por 2 horas o más diariamente. Como por ejemplo pueden ser trabajadores agrícolas no mecanizados que trabajan con un machete, asadón o una hacha durante varias horas al día. Esto pudiese aplicar para aquellas personas mayores que están viviendo en un contexto más bien rural, en el cual tienen que trabajar en el rubro agrícola. Se podría prestar para clasificarlos como un estilo de vida vigorosa. O que también puedan caminar largas distancias sobre terrenos escarpados, a menudo llevando pesadas cargas. Es como una orientación más bien para poder clasificar cuál es el estilo de vida que es la persona a la cual estamos evaluando. En primera instancia, les dije la estimación de requerimientos según la tasa metabólica basal. En segundo punto, pudiese también una forma más rápida de calcular la estimación de necesidades energéticas, que tiene que ver con la prescripción que nosotros vayamos a dar según la evaluación que nosotros realizamos. Por ejemplo, si una persona mayor está obesa y nosotros tenemos la necesidad o creemos que la persona debiese disminuir de peso para favorecer a su estado de salud, le podemos dar una estimación de requerimiento hipocalórico, y ahí está esta tabla, la cual nos digrega en hipocalórico, normecalórico e hipercalórico para la estimación de requerimientos. Y una fórmula para estimar metabolismo basal según FAO, y se utilizará el peso ideal de la persona mayor para estimar este requerimiento energético. Básicamente es multiplicar el peso ideal por las calorías según la necesidad energética de la persona, que podía ser hipo, normo e hipercalórico. Para luego de realizar la evaluación nutricional, en la cual contemplamos los indicadores antropométricos, los indicadores bioquímicos y los patrones alimentarios, y luego de hacer la estimación de requerimientos acorde a la evaluación que nosotros realizamos, debiésemos realizar una prescripción dietética que ojalá estuviese lo más ajustado a la condición actual de la persona mayor. Entonces, para eso nosotros también tenemos que recabar antecedentes como los diagnósticos de la enfermedad que tiene la persona mayor, porque sabemos que en promedio la persona mayor tiene de 3 a 4 enfermedades crónicas. También es necesario evaluar la función digestiva, en el fondo si puede tragar por boca, si tiene motilidad su sistema digestivo, si tiene constipación. Como ahí, en el caso de que alguna residencia o tenga la oportunidad de que la persona mayor pueda asistir a un fonoaudiólogo, el cual evalúe la función digestiva o en el fondo el poder tragar, estaría como súper bueno que pudiesen hacer ese ejercicio como complemento al diagnóstico de la persona. También evaluar las alteraciones y momento evolutivo de la enfermedad, el estado nutricional que ya se debiese haber evaluado con los pasos previos que les estaba explicando. También considerar las recomendaciones nutricionales las recomendaciones nutricionales que da el MinSal, el INTA, en el fondo las recomendaciones nutricionales para personas mayores, los hábitos alimentarios del paciente, que en este caso tiene que ver más con las intolerancias que pueda tener la persona, modificaciones en la relación al régimen normal, que más adelante les voy a hablar sobre las modificaciones en torno a la dieta, y las interacciones entre nutriente y fármaco. Porque sabemos que también los adultos mayores poseen una polifarmacia, entonces puede haber una interacción entre el nutriente y fármaco, en donde el fármaco inhibe la absorción del nutriente, por lo tanto la alimentación que nosotros estemos otorgando se va a ver mermada por el uso de los fármacos, y por eso es tan importante y de suma importancia en el fondo tener ojo con esta interacción nutriente-fármaco. Con respecto a la modificación de la dieta normal, tiene que ver con la consistencia
que ahí tenemos 4 opciones de consistencia: líquida, papilla y blanda. O sea, líquida, papilla, blanda y normal, las cuales se van a ir viendo según la capacidad masticatoria de la persona. En el fondo, si puede tragar y si puede masticar esta consistencia, va a ir variando en estas 3, en el fondo, porque dejando fuera la normal, que ya sería cuando la persona efectivamente cuenta con todas sus piezas dentales, puede masticar, la puede tragar, y todo lo que tenga que ver con la consistencia. Luego tenemos la digestibilidad, que tiene que ver en el fondo con presencia de constipación o no, si tiene motilidad a lo largo del aparato digestivo, y ahí nos va a ir variando sin residuo, liviana, normal o completa, que tiene que ver en el fondo básicamente con el uso de la fibra, o en el fondo con el aporte de fibra que tiene la dieta. Y luego tenemos las modificaciones en la dieta que tienen que ver con el aporte nutricional, ya sea calórico, proteico, glúcido, que son los azúcares o los carbohidratos, los lípidos y los micronutrientes. Eso, en el fondo, esas modificaciones nos va a ir orientando con respecto. Lo que nos va a ir orientando estas modificaciones tiene que ver básicamente con la evaluación que nosotros hicimos previa de la persona mayor. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos todos los antecedentes sobre la mesa al momento de evaluar a esta persona. Lo que va transversal en estas modificaciones son la temperatura de las comidas, los horarios y el volumen. El volumen siempre se va a ir variando y se va a ir probando tolerancia. Entonces siempre mi orientación es que comiencen con un volumen más reducido para luego ir alcanzando el volumen normal a las comidas que le había señalado a la persona que estaba consumiendo. Y los horarios también debiesen ir ajustándose desde la misma forma que el volumen, sin embargo siempre teniendo en cuenta que la historia de vida de la persona. Si esta persona tomaba desayuno, si esta persona almorzaba, si esta persona tomaba once, si comía colaciones, porque muchas veces nos pasa que nosotros sugerimos tiempos de comida, sin embargo la persona no tiene el hábito de consumir en ese horario ciertos alimentos. Por eso es tan importante tener en cuenta el horario y el volumen que les vamos a prescribir a estas personas, ya que ellas también debiesen participar en el fondo de lo que nosotros, de nuestro plan de alimentación, también se les debiese tomar en cuenta la opinión con respecto a esto. Por eso es tan importante los patrones alimentarios. Bueno, de ahora en adelante voy a dar ciertas recomendaciones que tienen que ver con las recomendaciones diarias, que en este caso la fuente es el INTA, y con recomendaciones prácticas que vienen a otorgar una orientación de cómo cumplir con los requerimientos que les señalé anteriormente, que se puede ver un poco tedioso al verlo en número, y cómo podemos alcanzar o cómo podemos balancear un poco nuestra dieta con respecto a esos requerimientos que están establecidos en número. Entonces tenemos en primera instancia los lácteos, que debiesen ser descremados o semidescremados, y los cuales nos aportan proteína, calcio, vitamina A y vitamina B. Esta cantidad debiesen ser de 2 a 3 porciones. Puede ser una taza de leche, un yogur, un quesillo, una rebanada de queso blanco, una laminada de queso mantecoso. Con esa porción estaríamos aportando en el fondo proteína, calcio, vitamina A y vitamina B. Luego pasamos a las carnes. Las carnes debiesen ser una porción diaria, y esto nos aporta nuevamente proteína, hierro, zinc y cobre. La recomendación son de 2 a 3 porciones de carnes en la semana, por lo tanto debiésemos ir alternando entre pescado, carne, huevo. Y también ahí a la carne sumarle el pollo. Y una presa de pescado, una presa de pollo, de pavo sin piel, un bistec, un huevo o una taza de legumbres. Las legumbres también vienen a reemplazar a los pescados, carne o huevo. A mí me gusta dejar fuera las legumbres porque siento que las legumbres, hay una controversia entre cuál es el valor biológico de la proteína, quién tiene mayor valor biológico, si las proteínas de origen animal o las proteínas de origen vegetal.
Todavía no hay un consenso con respecto a eso, sin embargo, ambas tienen cosas positivas y cosas no tan positivas. En el caso de las legumbres, lo positivo es la digestibilidad que estas tienen, por lo tanto, pudiesen favorecer la absorción de los nutrientes. A diferencia de las carnes, que tienen una cantidad de aminoácidos esenciales considerable para la dieta. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no produce el cuerpo, que solamente los podemos ingerir a través de la dieta. Entonces, tiene un stack, por decirlo de alguna forma, de aminoácidos esenciales más completos, los productos que son de origen cárnico a las proteínas que son de origen vegetal. Sin embargo, las proteínas de origen animal tienen menor digestibilidad, por lo tanto, está como en discusión el tema de la absorción ahí, ¿qué favorece más, si la digestibilidad o la cantidad de aminoácidos esenciales? Pero lo importante es ir generando un balance entre lo que son los de origen animal y las de origen vegetal. Y sin duda que para una alimentación balanceada, yo creo que todos lo hemos escuchado, el tema de las verduras es esencial. Ojalá 3 porciones en el día, lo cual nos aportan la mayor cantidad de vitaminas en la dieta, y por lo general son las vitaminas A, C, antioxidantes y fibra dietética, que nos ayuda con la constipación, que es lo que les decía anteriormente con respecto al envejecimiento biológico del sistema digestivo. También nos ayuda con la disminución del colesterol. Tienen un sinfín de beneficios las verduras, y por lo general, si los vamos a porciones o a medidas caseras, es un plato de lechuga, de repollo, coliflor, un tomate regular, una taza de acelga, espinaca, zanahoria. En el caso de la espinaca, yo siempre recomiendo que ojalá fuese una espinaca utilizada de forma cruda, bien lavada, bien sanitizada, y que la persona mayor la pueda consumir de forma cruda y no llevarla a ningún tipo de cocción, o tener, en el caso de la acelga, tener precaución de que no haya una sobrecocción de ninguna verdura, básicamente. Luego tenemos las frutas, que acá se hace la combinación de 5 al día, que es la recomendación que se hace, que pueden ser 3 verduras y 2 frutas, o puede ser 3 frutas y 2 verduras, la cual también aporta vitamina A, C, antioxidante y fibra dietética. Por lo general, las frutas son recomendaciones de una fruta tamaño mediana: una naranja, manzana, pera, membrillo, 2 duranos o kiwi, 2 damasco o 2 ciruelas. Todo va a depender también del tamaño de la fruta, porque si son 2 ciruelas grandes, sería mucho. Entonces, si bien son orientaciones generales, también nos queda a nosotros como cuidador, como profesional o como persona que está a cargo de otra persona mayor, en el fondo, de fijarnos al momento de nosotros comprar, que ojalá sean productos de tamaño regular, porque la naturaleza es amorfa, es irregular. Entonces nosotros les podemos dar recomendaciones generales, pero más bien nos queda al momento de cuando nosotros nos enfrentamos a la compra, es donde nos toca decidir. Entonces, si voy a comprar ciruelas, tratar de que las ciruelas sean tamaño mediano y no una gran ciruela. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces nos quedamos tan a la letra o nos apegamos tanto a la letra que de pronto le vamos a dar 2 grandes ciruelas. Entonces, también puede sufrir un desbalance la dieta con respecto a las porciones. Al igual es algo que quizás no mencioné con respecto a los pescados y las carnes, que muchas veces se nos hace difícil establecer la porción. Entonces, la porción debiese ser como la palma de la mano. Ojalá no sea una palma tan grande, pero como que es la recomendación, o de qué forma nosotros podemos establecer la porción. Y luego tenemos los panes, los cereales y las papas, que estas deben ser de 2 a 3 porciones en el día. Y ahí tenemos una yuya o una marraqueta, 2 rebanadas de pan integral, 2 rebanadas de pan molde, 6 galletas de agua o soda, una taza de arroz, una taza de choclo. Es súper importante que tengamos en cuenta las porciones, porque las porciones nos van a ayudar a nosotros tener más controlado nuestro plan alimentario. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, como cuidadores, como profesionales, también nos centremos en la educación de
cuánto es la porción que yo debiese comer a lo largo del día de las frutas, de las verduras, de los panes, de los lácteos. Es súper importante porque de ahí, personalmente siento que radica la diferencia entre la adhesión a un plan alimentario o en que yo decline como esta opción. Entonces, ahí debiésemos claramente hacer una combinación porque al menos en el país que nos tocó vivir, existe la figura de once, en la cual también se come un pan, al igual que en el desayuno. Entonces, ahí ya tenemos dos porciones, un pan en la mañana y un pan en la tarde, que por lo general, desde mi experiencia, habitualmente la gente se está comiendo dos panes, entonces nos quedaría solamente una porción. Entonces, yo sugeriría ahí que se fuesen alternando entre un pan en la mañana y quizá unas galletitas en la tarde, y también hay que, en el fondo, poner ojo en los agregados que le ponemos a este pan. Ojalá no agregar mucho embutido, si le voy a agregar mantequilla o margarina, quizás no agregarle queso y un jamón y tener ahí tres embutidos juntos con un pan. Así como ir probando. Quizás también la invitación es un poco a ponerse creativo con la cocina. Yo creo que ahora, como tenemos tanto tiempo en casa, que podemos innovar en la cocina, buscar recetas, buscar cómo hacer un buen sangurucho que en el cual sea un aporte nutricional que tenga verduras, que tenga proteína y en el fondo que no sea solamente la margarina, ni el jamón, ni el queso que estábamos acostumbrados quizá a consumir, y de pronto nos vamos a dar cuenta que sí podemos hacer un pan que sea nutritivamente, que tenga un alto valor nutritivo y que por lo demás sea rico. Entonces les dejo igual como esta invitación en el fondo, a ponernos creativos con la cocina. Bueno, recomendaciones prácticas. La sal es un producto en el fondo que siempre nos va a salir como que fuese peligroso. Entonces, en muchas personas el exceso de sal se asocia a la hipertensión. De ahí es donde radica en el fondo la limitación o tener un uso adecuado de la sal. Entonces, en el momento de cocinar, de que yo hago un almuerzo, si yo le agrego sal al arroz y además le agrego sal al agregado, por ejemplo, no sé, un arroz con un charquicán que va, o con un estofado que va al lado, con un guisado, no sé, yo debiese agregarle sal o al arroz o al guisado, no ambas cosas, porque así no, sino que ahí voy a aumentar el consumo de sal, porque por lo demás, si le agrego una ensalada, a la ensalada también le voy a agregar sal. Entonces ya tengo tres preparaciones que llevan sal. La recomendación sería en el fondo escoger, en mi caso o particularmente, yo no le agrego sal al arroz, sino que le agrego al guisado, al estofado que hago, le agrego lo suficientemente aliño y entonces al momento de mezclar ambas preparaciones concibo una homogeneidad que me permite en el fondo que el arroz no se note que no lleva sal. Y quizás al arroz lo podemos condimentar también con orégano, eneldo, albahaca. Eso ya va más bien como la invitación que le hacía anteriormente, que tiene que ver con la creatividad en la cocina. Entonces, teniendo eso por una parte, y con la sal, muchos productos son conservados o preservados a través del sodio, entonces también tenemos un gran aporte de sodio a través de los productos alimentarios. Entonces, no solamente la sal a través de la dieta o a través del consumo, sino que a través de los productos que vienen preservados o conservados a través del sodio. Entonces, ahí también tenemos un punto importante de por qué agregarle sal solamente a una preparación y no a ni a las tres preparaciones. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta al momento de cocinar, digan, oh, ¿verdad que el Nutri dijo que quizás, y ir probando en el fondo, ir probando si quizás a algunos les va a gustar más tener la preparación en el arroz y no en el guisado. Entonces, ahí es como cosa de ir probando, de atreverse a lo nuevo. ¿Qué saber sobre las grasas y el aceite? El aceite contiene ácidos grasos esenciales para la salud. Se debiese incluir una cantidad pequeña de la alimentación diaria y use de preferencia aceite de canola de soya que contienen grasos omega 3 u oliva u otro aceite vegetal.
Es importante porque siento que estos dos productos tienen como ciertos estigmas. Si bien son dañinos y no aportan a una alimentación saludable, el aceite en particular sí se debiese agregar una cucharadita al momento de la ensalada para darle un poco más de paleatividad a esa ensalada. Entonces, ojalá si tuviese la posibilidad de comprar un aceite de oliva o de canola, estaría súper bien, pero si no, también agregarle quizá un poquito de aceite de maravilla, guardando las proporciones. Siempre por eso la alimentación es un punto tan crítico dentro de la salud de las personas y de las personas mayores en particular, porque finalmente la alimentación queda a criterio de cada persona. Entonces, es ahí en donde nosotros como personas jugamos un rol fundamental, ya que nosotros como profesionales del área o como profesionales de la residencia los podemos orientar, los podemos capacitar, pero soy yo quien me enfrento a la compra del consumo, a la preparación, soy yo quien tengo la capacidad de decidir qué le agrego, qué no le agrego, entonces vamos interiorizando también como esa responsabilidad que tenemos nosotros al momento de alimentarnos, porque el alimentarse es una elección, entonces debemos tratar de elegir un poquito mejor si es que no lo estamos haciendo muy bien. Entonces, y acá, ojo con esto, la mantequilla, crema, mayonesa, paté o productos de pastelería con crema aportan grasas saturadas y colesterol, además de calorías. Entonces, se imaginarán que no son lo más recomendable, por lo tanto, la frecuencia de consumo ojalá no sea muy frecuente, sea más bien esporádica. Entonces, yo sé que a todos nos gusta un poco la mayonesa, las papitas fritas, pero si eso lo vamos combinando, en el fondo, la premisa de esto es generar un balance. Entonces, no necesariamente debiésemos excluirlo, pero sí hacerlo de forma esporádica y no tan frecuente, aunque nos gustaría que quizás fuera más frecuente. Una de las recomendaciones prácticas también que tenía que ver con lo que hablaba anteriormente, tiene que ver con aumentar el consumo de alimentos ricos en fibras, que por lo general son las legumbres, las frutas y las verduras. Por eso recién hacía el alcance de las verduras crudas, que ojalá aumentemos, teniendo el recuerdo claramente de que las verduras sean sanitizadas y que en el fondo obtener como un producto o una materia prima inocua, libre de posibles contaminantes, y cereales integrales que nos van a aumentar en el fondo a la motilidad del sistema digestivo, lo cual nos va a favorecer, nos va básicamente favorecer que no aparezca la constipación, que es algo muy frecuente en las personas mayores, nos va a ayudar a la digestibilidad, ya que el material fecal se vaya transitando por el sistema digestivo y logre salir las heces. Y también ayuda a bajar el colesterol, que dentro de las personas mayores es un riesgo cardiovascular en la presencia de colesterol en la sangre. Por lo tanto, las frutas y las verduras se hacen indispensables en la alimentación a lo largo del ciclo vital, pero más aún en las personas mayores. Luego les voy a dar la recomendación de agua, pero no puedo dejar pasar de que un alto consumo de fibras sin un consumo de agua casi que no tuviese el efecto deseado. Por lo tanto, son dos cosas que son dos alimentos que van casi de la mano, el consumo de agua y el consumo de alimentos altos en fibra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que si me como una ensalada, ojalá que vaya acompañado en el almuerzo de un vasito de agua. Y si pudiesen cambiarlo el agua por la bebida, pucha, estaríamos pero súper bien. Habría que disminuir el consumo de té, café, porque alteran el sueño y son diuréticos, es decir, contribuyen a la deshidratación. Luego les voy a hablar en el fondo, porque siempre se nos dice cuál es la importancia del agua, pero luego les voy a hablar en el fondo por qué el agua es tan importante. Beber agua en los intervalos de la comida de 6 a 8 vasos en el día, lo cual 6 a 8 vasos suena mucho, pero finalmente son 2 litros, entonces a ir viendo de qué forma nos vamos tomando esos 6 a 8 vasos. Y el consumo de alcohol, que en el fondo básicamente debiese ser moderado, todo esto como por el tema de los consumos de medicamentos y todo.
Por el consumo de medicamentos aumenta el riesgo de accidentes, caídas, fracturas y eleva la presión sanguínea. Y como sabemos, en el fondo, la mayor parte de nuestros adultos mayores son hipertensos. Y acá tenemos más recomendaciones prácticas, que alimentos ricos en fibra, como se lo he ido reiterando a lo largo de esta presentación, tiene que ver con las frutas, las verduras, idealmente crudas, legumbres, y previene el estreñimiento y fecalomas. El zinc lo podemos encontrar en carnes, mariscos, huevos, pescados y ajo. Y previene infecciones y contribuye a la cicatrización, lo cual también pareciera ser que al momento de tener riesgo de caída, las personas con mayor probabilidad, las personas mayores, en el fondo el zinc nos ayudaría a la cicatrización de las heridas que se pueden haber generado a través de una caída. El omega 3, pescados, mariscos, aceite de canela, perdón, de canola, soya, y contribuyen al funcionamiento del sistema inmune, son antioxidantes y antiinflamatorios, que el envejecimiento se caracteriza por una inflamación del sistema, por lo tanto, de ahí también radica la importancia del consumo de omega 3, para tener este proceso, o en el fondo, que vea mermado este proceso inflamatorio a través del consumo de la dieta. La vitamina B12 la podemos encontrar en las carnes, los huevos, lácteos, y previene anemia, riesgo de demencia y depresión. El hierro lo encontramos en carnes rojas, hígado, legumbre, yema de huevo, verduras de hojas verdes, y previene la anemia. Es importante que, en el caso que diga de las verduras verdes, ojalá, y lo reitero nuevamente, comerlas de forma cruda para que en el fondo este nutriente nos pueda ayudar a absorber, o sea, en el fondo porque se pueda absorber este nutriente y no nos llegue solamente el alimento como tal. Los calcios, como es sabido, una buena fuente de calcio tiene que ver, está en los lácteos, la soya, el tofu, repollo, la beterraga y el brócoli. Previene la osteoporosis y ayuda a la contracción muscular. Estas recomendaciones prácticas igual están enfocadas a lo largo del ciclo vital. Si bien quizás debiésemos poner un poco mayor, un énfasis mayor en las personas mayores, tenemos que tener en cuenta que los hábitos que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida también se van a manifestar en la adultez mayor. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas recomendaciones propias, yo como cuidador, yo como profesional, para nosotros también, en el fondo, dársela a las personas mayores con las que tenemos un contacto más estrecho. Por eso es importante que quizás los cambios se hagan más bien a nivel del núcleo familiar que en una persona en particular, porque eso nos va a ayudar o nos va a contribuir a una mejor adhesión de la persona que nosotros estamos haciendo estas modificaciones en su dieta para mejorar o mantener su estado de salud. El ácido fólico lo podemos encontrar en frutos secos, legumbres, semillas de girasol, vegetales de hojas verdes, y vienen a prevenir la anemia. La vitamina D, leche entera, ojalá semidescremada en el caso de los adultos mayores, huevo, y tomar sol por 10 minutos en un horario de poca radiación, que son de las 10, o sea, es a las 10 o a las 17 horas. Y que este llegue al antebrazo o piernas, y contribuye a la síntesis del calcio en los huesos. De ahí es donde radica en el fondo la importancia de tomar solcito. Si yo veo un rayito de sol en la casa, ojalá avisarle a la persona mayor o en la residencia, y ojalá hacer que las personas mayores estén un ratito bajo el sol, porque en el fondo eso también hay literatura que dice que hay una interacción entre cuando uno toma sol y la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que ayuda a la regulación del ánimo. Por lo tanto, podría ser que pudiésemos matar dos pájaros de un tiro. Por un lado el tema nutricional y por el otro lado el tema anímico, que muchas veces y sobre todo en esta contingencia es un poco dinámico el estado anímico que vamos teniendo. Entonces, como recomendación, sobre todo que nosotros ahora estamos en invierno, yo veo un rayito de sol y ojalá salga a la persona mayor que tenga cerca y que se ponga ahí a tomar solcito un rato. Yo en lo particular trato de alcanzar todos los rayitos de sol. La vitamina C
la encontramos en el kiwi, pimentón, limón, coliflor, espinaca, frutillas y naranja. Y contribuye a la absorción de hierro, lo cual previene una anemia y también es un antioxidante. Bueno, llegamos a sed y requerimientos de agua. A modo de antecedentes, contarle que el agua corporal total disminuye con la edad. Nosotros nacemos con alrededor del 80% de nuestro cuerpo es agua, lo cual va disminuyendo lentamente a medida que pasan los años hasta llegar a cifras de 60 y 70% de agua en personas mayores. La disminución de agua corporal contribuye a elevar la concentración de medicamentos por kilo de peso, lo cual tiene un potencial efecto tóxico en pacientes deshidratados. Entonces, es aquí donde yo quisiera hincar el diente y en el fondo darle importancia a la toma de estos 6 a 8 vasos, porque en el fondo tenemos una población mayor, la cual tiene una polifarmacia, por lo tanto, que si disminuye la cantidad de agua por ingesta, nos podría llevar en el fondo a una concentración de medio kilo de peso en el caso de que la persona se vaya deshidratando. Y más aún si una persona comienza a hacer estados febriles y empieza a tener sudoración y empieza a perder agua, en el fondo nos podría llevar a esto. Y también el agua actúa como buffer en términos de la protección de la hipertermia y la hipotermia. Y ahí están en el fondo el balance hídrico que se hace entre los alimentos, la oxidación de nutrientes y el agua bebida. Si se darán cuenta, en el fondo la ingesta por lejos es con respecto al agua que nosotros ingerimos a través de la dieta. Y ahí tenemos la eliminación hídrica, que es orina, sudoración, respiración y heces. Entonces, si se dan cuenta, en el fondo la eliminación es constante, ni siquiera es una eliminación en caso de estados febriles, sino que es una eliminación habitual. Entonces, por eso es tan importante lograr establecer el hábito de estos 6 a 8 vasos diarios que debiésemos tomar a lo largo del ciclo vital, quizás desde los 15 en adelante, hacernos este hábito, pero a las personas mayores les cuesta tomar sal porque hay una regulación entre lo que es tener sed. Entonces, las personas mayores debiesen tomar agua sin necesidad de tomar sed, porque eso es lo que nos pasa, o lo cual nos puede jugar en contra en el fondo, porque las personas mayores declaran no tener sed, por lo tanto, no van a tomar agua, o la accesibilidad del agua también es importante en las residencias, porque a mí desde la experiencia me ha tocado ir a residencia y de pronto la jarra con agua está en la cocina y la persona mayor se tiene que acercar desde el living a la cocina, que es un largo trecho, y se tiene que acercar para conseguir agua. Entonces nosotros como residencia o en su casa o a quien esté cuidando, el jarro de agua debiese estar lo más cerca de la persona mayor o donde se genera la mayor conglomeración o aglomeración de personas para que puedan acceder al agua. Entonces también tener eso en cuenta al momento de establecer un punto hídrico, que la persona mayor sea capaz de llegar brevemente a donde está el jarro. Y ojalá tener como distintos, como una tendencia a saborizar un poco el agua, no sé, agregarle pepino, agregarle un poco de naranja, entonces eso le va dando otra paliatividad al agua, entonces de pronto se nos va a hacer mucho más fácil tomar un agua que tiene un dejo de sabor a tomar agua netamente de la llave. Entonces, también tener en cuenta que la paliatividad juega un papel fundamental en lo que es la adhesión a un plan alimentario. Y también tiene un rol fundamental en lo que es el consumo de agua. De qué forma nosotros... Por eso como que a lo largo de la presentación le he dicho que nosotros podemos hacer recomendaciones, pero también va en nuestra creatividad o de qué forma nosotros podemos hacer que estas recomendaciones se vayan cumpliendo o cómo vamos viendo en el camino en el fondo, qué le va gustando a la persona, si le gustó la agüita con pepino, pucha, ojalá poner en todos los jarritos agua con pepino y así quizás la población mayor de la residencia va a ir consumiendo mayor ingesta de agua.
Entonces, yo creo que ponerse creativo es algo que es un beneficio que nos ha dado esta contingencia sanitaria. En el fondo hemos tenido que sacar a relucir como desarrollar en el fondo la creatividad. Y acá lo que les decía, en el fondo, consumo de agua no necesariamente tiene que ver con la sed, debiesen ser de 6 a 8 vasos diarios y pudiésemos realizar infusiones que tienen que ver con que el agua esté un poco más saborizado, por lo tanto tenga como una mejor adhesión para la persona mayor. Porque no a todos les gusta el agua por sí sola porque no tiene sabor, es insípida. Algo que más bien es como algo de la literatura que tiene que ver con la restricción dietaria, que en el fondo quise poner esto porque es algo que se ha estado estudiando. Cualquier intervención destinada a generar un envejecimiento libre de enfermedades y limitaciones debe ser capaz de contrarrestar los marcadores más conocidos de envejecimiento, tales como erosión telomérica, alteraciones epigenéticas, depresión de células madres, senescencia celular, difusión mitocondrial, inestabilidad genómica y desbalances de la proteostasis e inflamación, que son indicadores característicos del envejecimiento, y en diversos experimentos, tanto en animales como humanos, se ha mostrado que efectivamente la restricción dietaria tiene efectos, en casi todos efectos positivos, sin duda, con respecto a estos mecanismos. Existe una amplia información con respecto a los tipos de restricción dietaria y todo, pero como también acá hay público misceláneo entre profesionales y entre cuidadores formales, informales, entre que tengo una persona mayor al cuidado y todo, no voy a ahondar más en lo que es la restricción dietaria. En cualquier caso, si quieren ahondar, lo podemos conversar y puedo dejar mi correo para que lo veamos. Con respecto a lo que son la alimentación en residencia de larga estadía, quise poner esto que dice todos los individuos muestran cambios relacionados con la edad. Al mismo tiempo, existe una gran variabilidad dentro de la población mayor en lo que se refiere a correspondencia entre edad cronológica y fisiológica. Básicamente, este texto lo que el objetivo de este texto y el por cual tiene que ver con que nosotros dentro de una residencia le otorgamos alimentación a un X número de personas. Sin embargo, esa gama de personas son individuales y traen una historia de vida por sí solos. Por lo tanto, nosotros también debiésemos tomar en cuenta, como le hablé en primera instancia con respecto a lo que es la evaluación y de qué forma tomo o relevo lo que son los patrones alimentarios, debiese también tener en cuenta al momento de preparar la intervención, de qué forma voy generando o ajustando la alimentación de la residencia a temas más bien individuales y que tiene que ver con el fondo, con la edad cronológica y con la edad fisiológica, que tiene que ver en el fondo con cuán envejecido está el sistema, los distintos sistemas del cuerpo. Bueno, acá cité de nuevo a la doctora Albala, que dice: el estado nutricional del anciano está determinado por los requerimientos y la ingesta. Ellos a su vez son influenciados por otros factores como la actividad física, como se lo había señalado anteriormente, los estilos de vida que tiene que ver, yo más bien es como la historia de vida que se radican entre los hábitos que ha tenido, dónde trabajó, cómo trabajó, porque esto en el fondo nos va a dar luces de a qué hora comía regularmente, qué comía, quizás era nochero, trabajaba de noche, en fin, como que los estilos de vida también los podríamos transportar o extrapolar a una historia de vida. Entonces esa historia de vida nos daría luces de los patrones que esta persona tiene, ya sean alimentarios, ya sea de vida en general. Luego, la existencia de redes y familiares, lo cual es sumamente importante, porque estas redes nos pudiesen a nosotros ayudar o facilitar la adhesión al plan alimentario que nosotros propongamos a la persona. La actividad mental y psicológica, el estado de salud o enfermedad, lo cual también debiese ser también parte de la brújula con la cual nosotros elaboremos este plan de alimentación, y restricciones económicas que tienen que ver en el fondo, porque muchas veces pasa que nosotros podemos disponer de un plan alimentario
y decir que coma, no sé, aceite de canola. Sin embargo, la población más vulnerable no va a tener acceso a un aceite de canola, ya que puede quizás que su diario, si lo llamamos un valor, sea de 2.000 pesos y el aceite de canola me va a costar 3.000 pesos. Entonces, se entenderá que no podrá usar el aceite de canola. Por eso es tan importante que nosotros los planes también tomemos en consideración la realidad actual de la persona, su historia de vida y su nivel socioeconómico, como para facilitar todo esto en pro de facilitar la adhesión al plan de alimentos que nosotros vayamos a proponer a esta persona, porque en el fondo lo que hacemos es proponer un plan de alimentación. Sin embargo, yo soy de la idea de consensuar los planes de alimentación. Claramente hay algunas personas que son un poco más tosudas y ahí uno tiene que ir poniendo ojo y relevando en el fondo de la patología que tiene y de cómo poder ir avanzando en ese sentido. Para continuar, cualquier evaluación del estado nutricional, por lo tanto, debe incluir información sobre estos factores con el objeto de entender la causa de posibles deficiencias y diseñar las intervenciones correctivas y evaluar su eficacia. Súper importante lo último que dice la doctora Bala, que evaluar la eficacia. En el fondo nosotros debiésemos hacer un monitoreo de lo que es nuestro plan de alimentos y en el fondo con qué objetivo nosotros nos planteamos este plan y si efectivamente, ya sea en una residencia, ya sea en la casa, no sé, por ejemplo, la persona mayor tenía constipación y le fui dando alimentación y claro, quizá tenía una dieta alta en fibra, pero luego también se puede transformar en que esa digestibilidad se vaya reproduciendo, o sea, vaya siendo más rápida, entonces quizá haya que disminuir el consumo de fibra y llevarlo a un consumo un poco en rangos normales. Entonces, siempre ir monitoreando, no es que nuestro plan de alimentos o nuestra intervención vaya a ser estático, sino que es como la vida, es dinámico, va cambiando, tenemos que estar siempre ahí atentos, haciendo el monitoreo y teniendo claro cómo el flujo que va a tener o hacia dónde queremos avanzar con la persona. Y consideraciones al momento de comer, tiene que ver en el fondo que nosotros desde el servicio tratamos de implementar un modelo que se llama atención centrada a la persona. Por lo tanto, nosotros ponemos como brújula a la persona, sus intereses, su historia de vida. Por lo tanto, al momento de nosotros entregar alimentación, ya sea en el hogar, ya sea en una residencia, ya sea en un albergue, de donde la plataforma o el escenario que a mí me toque otorgar alimentación, creo necesario que nosotros pongamos en el centro a la persona y que se pueda utilizar vajilla, cubierto acorde a las preparaciones, no siempre pasarle cuchara, sino que usar tenedor cuando se deba, o acorde a las condiciones de la persona mayor. Yo sé que los cubiertos que son más específicos en caso de tener alguna malformación en las manos o tener como artrosis, son más costosos, pero si tengo la posibilidad como residencia de optar a un stock de esos cubiertos y otorgárselo a las personas mayores que tienen más dificultades para comer, es súper importante poder hacerlo y también tener en cuenta eso. Promover la alimentación autónoma, porque muchas veces nos puede pasar que nosotros podemos victimizar un poco a la persona mayor a raíz de todas las enfermedades que tiene y de las patologías, del balance de estas patologías que van surgiendo a lo largo del tiempo, que no los dejemos alimentarse por sí solos, pero yo por lo general oriento que la persona debiese alimentarse por sí sola o tener como un monitoreo, alguien que lo acompañe, que tenga un control de la ingesta que esta persona va teniendo. Ya si el control de ingesta se ve mermado, nosotros ahí podemos quizá otorgar una alimentación asistida, pero promover en primera instancia lo que es la alimentación autónoma. Entonces, tener ojo ahí con no ser tan paternalista, sino que también darle esa función y esa
esa facultad, mejor dicho, a la persona de alimentarse por sí sola. Porque eso nos va a traer más estímulo a la persona como tal, la va a hacer más independiente, entonces va a sentir como en el fondo como lo puede hacer por sí sola. Generar espacios amigables y familiares, también eso quizás no le tomamos la debida importancia porque el cambio de la sociedad ha sido tal que la alimentación ya no es un punto de encuentro, ya no es un punto de sociabilización. Entonces, dentro tanto del hogar como de la residencia, la alimentación debiese ser un punto de sociabilización si es que se puede generar esto. Por lo tanto, generar un espacio amigable nos habla de que si tenemos la posibilidad de generar una instancia en donde, no sé, alguna persona mayor pueda escoger una música y escuchar la música mientras se está alimentando, de pronto también hay postulados que dicen que a través de la música o de este entorno amigable la absorción pudiese mejorar también. Entonces, también de qué forma nosotros como residencia o como familia o como persona significativa nosotros podemos ingerir en esto, y esto no tiene ningún valor más allá de la creatividad que nosotros podamos tener como equipo, como familia, como cuidador. Entonces, también darle importancia a la calidad humana que yo tengo al momento de entregar alimentación, porque yo como nutricionista puedo hacer que mi preparación sea inocua, pero si la persona mayor no la está disfrutando, no está disfrutando de ese charquicán que realicé, de pronto no estoy haciendo lo suficiente. Entonces, también como la invitación es a plantearse, efectivamente, la gente está teniendo una experiencia culinaria en la residencia, le estoy otorgando una alimentación rica, que tenga paliatividad y todo. Entonces, tener en cuenta esa sensación al momento de entregar la alimentación, generar una instancia que pueda ser amigable o familiar. Entonces, también generar conversación, hacer que la persona se acuerde de momentos. Pongo mucho hincapié porque siento que es algo que siempre dejamos de lado y algo que de verdad aporta o mejora la calidad de vida de la persona y puede hacer más sabroso lo que está comiendo. Entonces, tampoco perder ese lado, ese punto de vista, porque en el fondo la persona mayor va perdiendo la capacidad de generar sabores por medio de las papilas gustativas. Entonces, de pronto le vamos a hacer una sensación mucho más satisfactoria y agradable si lo hacemos en un contexto amigable familiar. Promover la alimentación en el comedor, porque desde la experiencia también me ha pasado que he tenido que ir a supervisar cierto establecimiento y pasa que la cena se la dan cuando está acostado o el desayuno también. Entonces, siempre promover que la alimentación sea en la instancia en donde se genera la alimentación, que es el comedor. Entonces, siempre claramente teniendo en consideración el estado de salud de la persona, de la movilidad, de la funcionalidad que pueda tener. Entonces, pero sí promover como que la alimentación no sea en la habitación, sino que sea como en esta instancia. Y alimentación asistida, que era como lo que les decía, que es como la contraparte de la alimentación autónoma, solo en caso de ser necesario. Y yo creo que hay uno, como cuidador o como profesional o como familiar, uno ahí debe estar como atento, observando. También esa invitación a observar de qué forma se está alimentando, qué le está costando, de pronto si le están costando las consistencias de forma más líquida, hacerla semilíquida. Entonces, siempre estar ahí atento, porque no siempre va a estar un profesional detrás de nosotros acompañándonos. Entonces, la idea de esta presentación es que ustedes fuesen teniendo como tips o dónde poner el ojo en el fondo con la alimentación de la persona mayor con la que tengo contacto. Entonces, para que vayan observando de qué forma se va alimentando, qué le va gustando. Si le gustó el charquicán con huevo, no sé, de pronto se lo haré una vez a la semana y ahí lo vamos consensuando con la persona. Es súper importante tomar en cuenta la opinión de esta. Y bueno, ya como para terminar, las consideraciones centrales de la producción alimentaria, esto va más bien enfocado a las residencias y sobre todo en esta época de contingencia sanitaria en donde pareciera ser que la mayor parte de las cosas
pudiesen ser un vector de esta contaminación, o sea, de contaminar las preparaciones. Entonces, ahora radica más la importancia de contar con un manual de procedimiento, verificar el tema, y el manual de procedimiento tiene que ver con establecer los puntos críticos de control, que ahora también debiese ser como, más que nada, el tema de lavado de manos, porque según lo que declara la OMS, los alimentos no transportan COVID, sino que más bien es la persona que manipula puede generar o se puede contagiar a través de esto. Entonces, por eso es tan importante tener claro los puntos críticos, tener procedimientos de sanitización, de elaboración y la descripción de funciones. En relación a las materias primas, contar con una programación periódica y proveedores con resolución sanitaria, los cuales nos ayuda a orientarnos en el fondo que el proveedor también está cumpliendo con ciertos requisitos con respecto a la entrega y con respecto a la entrega y producción de alimentos. Y el almacenamiento, contar con un sistema de almacenamiento idóneo, que por lo general es el FOFI, no, el FIFO, perdón, FOFI es otra cosa, y tener un control de las materias primas. Así que esa ha sido mi presentación. Excelente, Camilo, muchas gracias. Si quieres, ahí dejas de compartir para que conversemos un poco y vamos a leer algunas de las preguntas que nos tenían duda los que participaron en la presentación. Vamos a leerlas entonces. Nos estaban preguntando que de dónde era una tabla que presentaste, que creo que está en la diapositiva 12, si tienes alguna referencia, ¿no? ¿Está en alguna página de Senama que lo podemos ubicar o no? Francisca dice, ¿cuál es la referencia a la tabla de estimación de energía en adultos? No, Que está distribuida por sexo, perdón. Claro, no está en Senama, porque la verdad que nosotros como ya. servicio estamos un poco incipientes en lo que es la nutrición. De hecho, Perfecto. me parece que soy el único nutricionista del servicio, entonces no es que perfecto. tengamos un área de nutrición. Pero también puedo dejar mi correo y puedo mandar las referencias. Sí, lo pusimos tu correo. En todo caso, para la persona que preguntó o que está interesada en la tabla, como saben, tenemos en el YouTube, ahí va a aparecer tu presentación, así que ahí también la podría revisar. Súper. Ahí pusimos el link. Dime. No, que no sabía cómo dejar de compartir, pero ya lo logré. Ahí sí, perfecto. Mira, también hay una pregunta, Paula, y lo voy a unir a otra pregunta que hicieron más adelante. Dice, ¿cuál es el horario que tú recomiendas pensando en los adultos mayores para la ingesta de comida y también para el agua? ¿Cuál sería como idealmente el horario para los adultos mayores? Como lo dije a lo largo de la presentación, yo creo que es algo que se debiese conversar con la persona mayor, porque si bien yo puedo establecer distintos horarios, por ejemplo, hay como patrones de horarios en la residencia, que por lo general el desayuno a las 8, el almuerzo a las 12, la 11 a las 5 y la cena entre 6 y 7, y entre medio van las colaciones, y el consumo de agua en el fondo es de libre acceso. O sea, porque debiese estar establecido de libre acceso, pero es sumamente importante llegar a un consenso con la persona mayor de los horarios, porque eso va a ir variando según patrones alimentarios. Entonces, porque hay muchas personas que quizás no están acostumbradas a tomar desayuno. Entonces, si yo establezco que la persona tome desayuno a las 8, lo más probable es que no tenga adhesión a esa recomendación. Entonces, para mi gusto es, en el fondo, cuál es la brecha entre la recomendación que hago y la práctica de esta. Entonces, para eso, yo creo que es sumamente importante llegar al consenso con quien estoy tratando. Claro, y fijarse como lo integral del paciente. Si un paciente también toma diurético, no darle tanta agua, como hemos hablado en otras capacitaciones, darle agua hasta tan tarde, o de acuerdo al horario que van a dormir, todo eso es como de usuario, entre comillas, dependiente. También nos preguntan si tú conoces algún recetario digital para poder distribuir a las personas mayores, fuera del que está en línea con los productos PACAM, que sea alguna accesible a los adultos mayores o que se encuentran, por ejemplo, en cuarentena obligatoria. Mira, no conozco ninguno, sin embargo, nosotros de las residencias se levantaron buenas prácticas, y dentro de las buenas prácticas de las residencias de Senama hay algunos recetarios con respecto al uso del PACAM. Y eso también los podríamos compartir, porque en el fondo están bajo ese marco de buenas prácticas y se han ido distribuyendo en los distintos hogares.
O sea, si Mauricio Díaz pregunta, si ingresar a la página de Senama y pone, creo que hay una parte también en Senama que uno ahí busca como por palabras, ¿o no? O puede buscar ahí buenas prácticas, o quizás ingresa en los LEAM, podría, buscando aparecer en la página de Senama quizás ese recetario. Tendría que corroborarlo, Ya, pero me parece que posiblemente puede estar, porque es perfecto, un recogimiento que hicieron años anteriores. perfecto. Camilo también nos pregunta, Mónica, dice, si se despiertan los adultos mayores en la madrugada con hambre, ¿se puede dar colación o hay que esperar hasta el otro día y darle el desayuno? Mira, depende de lo que le vaya a dar, la verdad, así como depende de la accesibilidad de alimentos que tenga, pero si es un lácteo, yo, no, yo lo recomendaría en el fondo un yogur semidescremado o algo así en la noche, de preferible siempre son los lácteos, pero tener en consideración en el fondo qué le voy a dar. Jaleas, ponte tú, Claro, jalea o algo milka, como que sea más bien liviano de liviano. digerir y todo, algo no, que en el fondo que un alimento que no tenga que estar mucho tiempo en el sistema digestivo, porque si no después no Perfecto, lo va a dejar dormir. claro, perfecto. También nos pregunta, más que nada Mónica Parra nos hace como, nos cuenta su experiencia, dice, hoy por hoy las legumbres son tema en la casa, ya que causan problemas digestivos. Dice, yo soy chef, por lo que he probado de diversas formas para su presentación, pero aún así es un alimento complicado para nuestros adultos mayores. Hemos hecho una apuesta por dieta variada entre carnes, frutas, verdura y pescado, huevo, además que muchos de ellos no pueden consumir leche o sus derivados. Y dice que la apuesta además que ella ha hecho es por el enchu, dice, para los adultos mayores con problemas con la leche, si bien nos da y que les ha dado resultados. Y ella pregunta si existe alguna recomendación, además de las legumbres y además del enchur, que se pueda entregar a los adultos mayores. Mira, la verdad que hay como me pasa un poco con el PACAM, que el PACAM también tiene como un estigma, porque la verdad que la adhesión al PACAM no es muy buena, sin embargo como que sus productos se pudiesen mejorar en el fondo. La bebida láctea también es un símil en el aporte de lo que hace el Enchur. También hay un estudio que, de hecho, que mostraron en la reformulación del PACAM en MinSal que hacía referencia a eso, en el fondo, que la bebida láctea que otorga este programa también tiene aportes similares a los que es el Enchur. Entonces, yo apostaría en el fondo como por utilizar adecuadamente lo que son la bebida láctea y los productos del PACAM. Porque ahí están, en el fondo, están diseñados para la persona mayor. Entonces, el aporte va referido a las deficiencias que van presentando con respecto al envejecimiento. Perfecto. Mira, quedaron un poco confundidos algunos con la función del té. Dice, aclarar sobre la función del té. Pensé que era todo lo contrario a la deshidratación, porque creo que había una de las recomendaciones prácticas que hacía como sugerencia evitar la toma del té y el café. No, yo creo que se confundieron, pero no, nunca recomendé ni té ni nada, sino que lo que dije en el fondo que el agua pudiese ser saborizada. En el Ya, fondo como agregarle pepino o agregar como posibles infusiones, pero no, en ningún caso recomendé ni el té ni el café. Entonces como claro, para pero como ¿se recomienda aclararlo. tomar té o los cafés para hidratarse? Yo sé que el café no, pero los té no se recomiendan para hidratarse. Es que por eso hablo como más bien de infusiones que de té. Perfecto, perfecto. Ujú. No Que sé la si, infusión en el fondo, como pasa la clase, tiene que ver como con agüitas de hierba que le dicen las personas mayores o distintas, claro, en el fondo como cosas que le vayan generando sabor, porque eso genera la adhesión a la ingesta hídrica en el fondo. perfecto. Jimé, ¿tú quieres comentar algo? No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, yo iba a complementar un poco lo que había dicho Camilo sobre el Enchur y el PACAM. Ojo también con el Enchur, no es para todo el mundo, justamente es para personas que no sean diabéticas, porque tiene bastante azúcar. Es una buena modo de complementar cuando la persona por algún motivo no puede ingerir bien alimentos, por ejemplo, no logra alimentarse con la cantidad de proteínas suficiente, ya sea, por ejemplo, pacientes que están con cáncer y que no logran, en el fondo, recibir la cantidad suficiente como un buen suplemento, pero siempre lo ideal es hacer una alimentación que sea balanceada, en el fondo que tenga un poco de todo, como hablaba Camilo. Súper, excelente. Camilo, te queremos agradecer tu
presentación súper completa, gracias por los tips y los consejos prácticos, que yo sé que a la gente y los que siempre participan en las capacitaciones les ayuda bastante a guiar un poco y también como a contarnos las experiencias que tienen cada uno, y entre ellos también de repente se contestan en el chat, así que ha servido bastante, te agradezco mucho. Como dijimos, tu presentación va a quedar en el YouTube de Hospital Digital, así que pusimos el link y también pusimos tu correo, así que si te llegan algunas dudas, va a No hay ser desde las problema. personas que participaron. Así que Súper. muchas gracias, y contarles que el próximo miércoles 29 vamos a estar con el geriatra Patricio Herrera del Ministerio de Salud, y vamos a hablar sobre los síndromes geriátricos, así que para los que están interesados en participar, son bienvenidos, y vamos a encontrarnos en el mismo horario a las 3 de la tarde y con el link que siempre nos conectamos. Así que muchas gracias, Camilo, que estés muy bien. Gracias Chao. a todos por conectarse.